Amados hermanos, una vez los vuelvo a saludar para continuar con el capítulo 4 de que el Espíritu Santo se recibe por la fe. Gloria a Dios. Vamos a continuar con este subtítulo dentro del tema, el Espíritu Santo que es la palabra dado a los creyentes. Gloria a Dios. San Juan capítulo 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, muy claramente aquí nos enseña, dice de que el que cree en mí, ¿cierto?, de su interior correrán ríos de agua viva, porque la palabra, ¿cierto?, es agua viva, que corre, ¿cierto?, que ha quitado esa sed de justicia, esa sed, esa hambre que teníamos nosotros, fue saciada con la palabra del Señor, que es el agua que lava, purifica nuestras almas. Y dice, el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. En este caso, ¿quién es? Jesucristo nuestro Señor, ¿cierto? El Espíritu se lo recibe creyendo, ¿cierto? En este aparte es creyendo, hermanos. Gloria al Señor, creyendo al Evangelio, creyendo a nuestro Señor Jesucristo, creyendo que la palabra de Dios es viva, creyendo que Jesucristo es Dios, la palabra. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Así es, hermanos, nosotros somos, ¿cierto?, somos bendecidos por la fe de nuestro Señor Jesucristo, creyendo, ¿cierto?, creyendo en Él, en el Señor Jesucristo. Somos bautizados en Espíritu Santo y fuego, gloria a Dios, que es la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, aquí muy claramente nos habla el Señor y nos da a entender, ¿cierto?, que la manera de recibir el Espíritu Santo es creyendo, hermanos, creyendo al Evangelio, creyendo a la palabra. Gálatas capítulo 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Mire que la promesa que es por la fe, ¿cierto?, fue dada, ¿cierto?, dada en Jesucristo, fue dada a nosotros los creyentes, hermanos, creyendo en Él. Es la única manera de recibir el Espíritu Santo, ¿cierto?, recibir ese don de la fe, ese don del Espíritu Santo que es la palabra, creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra, hermanos, actúa con poder y milagros, es en el creyente, es algo obvio, es algo lógico. Hermanos, yo siempre coloco un ejemplo y digo, si una persona me dice, me guía, me dice, yo no conozco una ciudad, me guía y me dice, es por aquí, vaya 2 cuadras, 4 cuadras, camina aquí, camina allá. Si yo no me dejo orientar por el guía, la persona que me orienta, no voy a llegar al lugar donde quiero ir, ¿cierto? Así también, hermano, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro guía, nuestro guiador es ¿quién? El Señor Jesucristo, Dios la palabra. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu,
fe y pureza. Y si nosotros seguimos escudriñando las Sagradas Escrituras, encontraremos muchos milagros, como también en la actualidad a los que hemos creído y obedecido en el Evangelio, hemos recibido sanidades y milagros. Gloria a Dios, ¿cierto? Mire, en este pasaje, hermanos, San Pablo le habla a Timoteo, le dice que nadie tenga en poco esa juventud, sino que sea ejemplo, hermano. Y eso es lo que nos llama también la palabra de Dios, a ser un ejemplo, ¿cierto? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. A veces fallamos, hermanos, a veces fallamos de una u otra manera, pero hermanos, lo que nos purifica es la palabra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, continuando, aquí vamos a leer un subtítulo y dice: para que el Espíritu Santo, que es la palabra, permanezca, debe haber obediencia, sujeción al Evangelio. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nosotros, dice los apóstoles, somos testigos, y nosotros, la iglesia, también somos testigos de estos milagros, de estas maravillas del Señor Jesucristo. Hemos visto milagros, prodigios, sanidades, tantas maravillas de la cual también somos testigos y podemos y nos apropiamos de estas palabras también, ¿cierto? De estas cosas, todos estos milagros, y el Espíritu Santo, el cual nos ha dado Dios a todos los que hemos creído. Gloria al Señor. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado como hijo, Él aprendió la obediencia para dejarnos el ejemplo, hermanos. Él vivió aquí en la tierra siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eterna salvación, qué maravilla, hermanos, para todos los que le obedecen. Entonces, ese es el proceso, ¿cierto? La obediencia, gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire lo que dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio. Es algo lógico, ¿no? Mire, es algo directamente proporcional. Obviamente que el que no obedece el Evangelio no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el único, por eso la guía se llama, ¿cierto? La guía para conocer a Jesucristo como el único Dios. El Evangelio, la palabra de Dios es la biografía de Dios, es la biografía de nuestro Señor Jesucristo que nos enseña, nos hace conocer su nombre, que es Jesucristo, nos hace conocer la fe, gloria a Dios. Entonces, la única forma de conocer a Dios es a través de la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Gloria a Dios. O sea, nos ha dado de su Espíritu, su palabra, ¿cierto? En esto conocemos que permanecemos en Él, cuando permanecemos en obediencia, hermanos. Gloria a Dios. Conclusión. El Espíritu Santo es la palabra y se lo recibe creyendo en primer lugar, luego por la fe en la palabra de Dios y obedeciendo cada día para que permanezca el Espíritu Santo, que es la palabra. Gloria a Dios. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, ¿cierto? Gloria a Dios. Ahí sí, como también dice el Señor, predica y aplica, ¿cierto? Tú que predicas, no te predicas a ti mismo. Tú que exhortas, no te exhortas a ti mismo. Por eso es la obediencia, ¿cierto? Gloria a Dios. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Aleluya.